Bienvenidas sean todas las personas que se conectan a través de este medio, que asisten a este segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión. Seguimos continuando con nuestras mesas de trabajo, seguimos reflexionando sobre la importancia del papel que tienen hoy día los hombres en el tema de la igualdad de género y sobre todo en las universidades. El día de hoy continuamos con la mesa de trabajo que está dirigida hacia propuestas de políticas y programas dirigidos hacia hombres en la CIE. El día de hoy hay 4 personas que nos presentarán parte de su experiencia, de su trabajo sobre este tema y participarán en el siguiente orden. En primero será Benedicto Medrano, en segundo lugar Alexis Valenzuela, en tercer lugar Beno de Heiser y por último Beatriz Elba Smuller. Entonces, para poder iniciar, yo quisiera nada más como plantear algunas reglas. Tendrán los participantes 15 minutos para presentar sus trabajos, sus ideas, sus reflexiones. Continuaremos con los siguientes ponentes y al final pues haremos una sesión de preguntas y respuestas. Estas las pueden ir planteando en el chat para poder dialogar con nuestros panelistas y al final tener un intercambio de estas ideas y ver qué soluciones y qué reflexiones nos deja en torno a este trabajo sobre los hombres y las IES. Bueno, en principio quisiera presentar a Benedicto Medrano. Él es doctor en Psicología Social, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, coordinador de GEMA, punto focal de Men Brasil, e integrante del Comité Científico de la Red Internacional de Estudios sobre Masculinidad. Su trabajo estará centrado principalmente a la producción de conocimiento y acciones afirmativas como estrategias combinadas de resistencia a la masculinidad hegemónica. Doctor, le dejo la palabra. Y si quiere, con su presentación también. Está bloqueado su micrófono. Muy bien, ahora sí, funciona. ¿Me escuchan bien? Adelante, adelante. Ok, perfecto. Bien. Muy bien. Entonces, como has dicho, Oscar, soy brasileño, entonces voy a hablar un casi castellano, casi español. Llamamos en Brasil un portuñol. Para intentar intercambiar conocimientos, más bien experiencias, desde este punto que nos ha invitado Beno a hablar sobre y los hombres, este eje, ¿no? Los hombres cuando, masculinidad, igualdad de género en las instituciones de ensino o de enseñanza superior. Yo por este tema tenía muchas cosas que hablar y tuve que elegir un punto de posibilidades. Y seguro que varias personas que van a escuchar esta ponencia en este momento seguramente también podrían añadir cosas. Tenemos varios amigos y amigas que están acá en este momento, en la audiencia. Veo a Sara, a Lucho, y amigos muy especiales que están con nosotros hace mucho tiempo pensando sobre este reto que es ser un profe en una universidad pública, o sea, ni siquiera, no es necesario que sea siquiera pública, o es una universidad, pensando el género desde una mirada focalizada en los hombres y la masculinidad. Entonces, lo que puse como un intento, no es bien una ponencia cerrada, pero un intento de abrir una conversación, este largo título, aún largo, bueno, de producción de conocimiento y acciones afirmativas como estrategias combinadas de resistencia a la masculinidad hegemónica. Entonces, una vez más, decir gracias a los organizadores y organizadoras por la posibilidad de charlar un poco sobre este tema. Y además, decir una vez más que no es una, sino abierta a varias posibilidades. Y además de pensar en la geografía del conocimiento, o sea, los puntos desde donde hablamos, creo también que es necesario historicizar esta discusión. Y en Brasil en particular, hay que acordar algunas cosas que hemos pasado y hemos construido hace muchos años, cuando llegamos en 2015 incluso a la educación como foco
de las políticas públicas nacionales. En el discurso, por ejemplo, de investidura de la presidenta Dilma, ella dijo muy claro, cuando gritamos Brasil, patria educadora, que era el eslogan de la campaña de la Dilma, de la segunda, cuando incluso se pasó el golpe parlamentario que la quitó, ella dijo cuando empezó el proceso, el segundo mandato de ella, que cuando gritamos Brasil, patria educadora, estamos diciendo que la educación será la prioridad de las prioridades, pero también que debemos buscar en todas las acciones de gobierno un sentido formativo, una práctica ciudadana, un compromiso con la ética y el sentimiento republicano. Pero años después, aquí, perdón, esto es todavía el discurso de Dilma, es la segunda parte del discurso. Después van a ver de este señor, que ya está con la foto ahí. Pero ella decía, aún más, que Brasil no será siempre un país en desarrollo. Su destino es ser un país desarrollado y justo. Y en este destino, y es este destino el que estamos construyendo y buscando cada vez más con el esfuerzo de todos construir una nación en que todas las personas tengan las mismas oportunidades, estudiar, trabajar, vivir en condiciones dignas en la ciudad o en el campo. Un país que respeta y preserve el medio ambiente y en el que todas las personas puedan tener los mismos derechos a la libertad de información y de opinión, a la cultura, al consumo, a la dignidad, a igualdad, sin importar la raza, el credo, el género o la sexualidad. Esto ha sido el discurso entonces de investidura de la presidenta Dilma, en 2015. Cuando Dilma hace este discurso, es un discurso que no empieza un proceso, es casi como una conclusión de un proceso histórico que la llevó a ser la primera presidenta en Brasil y desde ahí era más bien la posibilidad de ampliar. Lo que pasa es que poco tiempo después, en 2019, el discurso entonces de investidura del presidente Bolsonaro tiene una mirada completamente diferente. Y ahí está parte de este discurso que decía, uniremos al pueblo, valoraremos la familia, no las familias, la familia, respetaremos las religiones y nuestra tradición judío-cristiana. Combatiremos la ideología de género, preservando nuestros valores. Brasil volverá a ser un país libre de cadenas ideológicas. Mi campaña electoral respondió al llamado de las calles y forjó el compromiso de poner a Brasil por encima de todo y a Dios por encima de todos. A partir de ahora, nos guiaremos por la voluntad soberana de los brasileños, que quieren buenas escuelas, capaces de preparar a sus hijos para el mercado de trabajo y no para la militancia política, que sueñan con la libertad de ir y venir, sin ser víctimas de la delincuencia, que desean conquistar a través del mérito, buenos empleos y mantener a sus familias con dignidad, que exijan salud, educación, infraestructura y saneamiento, básico en el respeto a los derechos y garantías fundamentales de nuestra Constitución. O sea, esto es un discurso que es reciente en la historia de Brasil, la historia nueva de Brasil cuando pensamos en la educación, y es una involución, un camino contrario a todo el proceso que hemos avanzado desde 1980, en la década de 1980, cuando empezó un proceso de reconstrucción de la educación en Brasil, mirando las cuestiones de género y sexualidad. Pero lo que pasa es que tenemos 4 años, un poco más ahora, 2 años más de este presidente, y son 4 años en total, pero tuvimos varios años antes de construcción
de una cosa que creo que no se cambia de una hora a otra. Entonces vivimos hoy una contradicción. Mientras el gobierno nacional dice a nosotros que la escuela es más bien para formar mercado de trabajo y la educación, la enseñanza tenía este fin. Me acuerdo muy bien, incluso que fui una vez a un campo de concentración en Alemania y en algunos de ellos tiene las mismas frases. El trabajo liberta. Campo de concentración, donde este tema es un eslogan nazista que se conecta muy bien con esta idea de mercado de trabajo como fin de la enseñanza para después producir la libertad de ir y venir a las personas. Entonces, esto es la contradicción que tenemos hoy. Tenemos esta mirada, este discurso y algunas prácticas institucionales que van en esta dirección, pero tenemos una historia que cuando decía yo de la ponencia que hizo el discurso de Dilma, estaba hablando de un marco histórico, de una construcción que no pertenece al gobierno brasileño, sino a la sociedad civil, sino a los científicos y las científicas, sino a los educadores y educadoras. Es un legado que todavía existe y mantiene mucho de la mirada crítica en nuestra universidad en Brasil. Y ahí voy a pasar, porque es muy rápido la ponencia, son 15 minutos, ya estoy con 9. Solo para enseñar un poco de retos y desafíos que pensé un poco de compartir con vosotros y quizás después en la conversación pueda añadir más cosas. Pero en Brasil, en general, el panorama que tenemos es que el componente de género en la enseñanza es todavía precario. No hemos logrado ampliar de la manera como nos gustaría, pero es un componente que existe en algunos currículos universitarios, pero necesitamos ampliar. La investigación creo que es la universidad el campo donde más avanzamos en el tema y en el debate de género en los últimos años y seguimos haciendo de una manera crítica estas discusiones. Y también en la universidad tenemos alguna experiencia también de cambios institucionales, lo que estoy llamando aquí, de acciones afirmativas como caminos también de cambio, como maneras de involucrar una discusión crítica sobre la masculinidad hegemónica y no solamente con nombres, sino con la población académica en general, y mirando incluso para la desigualdad de género y la posibilidad de percibir que todavía en la gestión académica universitaria tenemos más hombres y desde el punto de vista de la sexualidad todavía no hemos logrado la posibilidad de llegar a personas que no se identifican o que se identifican como disidencias de género y categorías más amplias. Los hombres siguen como sujetos a la gestión universitaria y la masculinidad todavía no es reconocida como un problema social o de investigación amplia en este campo de género. O sea, poner la diapositiva anterior, yo hablaba más bien la masculinidad, percibimos que todavía no hemos ampliado tanto. La universidad pública todavía incluso también sigue como una institución para la élite brasileña. Y estamos intentando algunas posibilidades de cambio, lo que llamamos de cuotas para personas y para garantizar personas desde el punto de vista de la diversidad y de la interseccionalidad, abriendo posibilidad de acceso a las personas negras, indígenas. Vosotros llaman discapacitadas, nosotros llamamos de personas con deficiencias y mujeres y hombres trans, pero todavía como retos, no todavía como resultados. Y todavía también el tema del acoso sexual es un problema serio, tanto entre profesores hombres sobre mujeres, principalmente alumnas, y también desde alumnos a las alumnas. La experiencia brasileña, como he dicho antes, con esa discusión toda empieza en los 80 con los grupos de estudios sobre la mujer y las relaciones de género. ¿Por qué estoy hablando sobre eso? Para entender la contradicción que estamos viviendo hoy. O sea, este es un campo fundamental y consolidado, pero mirando al género otra vez de una manera general. Cuando miramos a los grupos de investigaciones, en Brasil, por ejemplo, yo hice esta búsqueda para esta ponencia, o sea, es súper reciente. Tenemos 37.640
grupos de investigación en Brasil hoy que están cadastrados en el Ministerio de la Ciencia y Tecnología y de la Educación también. Entonces, desde 13.454, o sea, 35%, casi 36%, son de las ciencias humanas y sociales aplicadas. Dentro de este campo tenemos 1.120 grupos de investigación sobre género, o sea, 8,3% de los grupos de investigación dentro de este campo de ciencias humanas, sociales y aplicadas. Y todavía tenemos 32 grupos de investigación de género que maneja con el tema de masculinidad, no como foco, sino como una línea de investigación o quizá en el resumen. De verdad, solamente tenemos 3 grupos de investigación en Brasil que miran a la masculinidad. Son grupos recientes, uno, lo más antiguo, el nuestro, de 1998, y 2 más, 2015, 2019, que es el GEMA en 98, el LabiQueer en 2015 y 2019, el GEMAS, o GEMAS en portugués, de la Universidad Federal de Campina Grande, que es una ciudad que está en la región nordeste también como nosotros. El grupo del 2019 está en el campo de las letras y tiene 2 líneas de investigación: performatividades de tránsito de masculinidades y representación de la mujer y crítica de género en la literatura, donde están 7 investigadores, de los cuales 3 son hombres, sí, los trans, porque ahí fui buscando informaciones por los nombres, entonces por acercamiento. LabiQueer, que es de 2015, estoy delante a atrás, y que tiene como línea de investigación eso de género, masculinidad y homosexualidades, y el tercer que es transgénero y sexualidad disidente. Entonces están 26 investigadores, de los cuales 9 hombres, y el nuestro, que es 1998, donde tenemos 46 investigadores, investigadoras, de los cuales 15 son hombres o cis o trans. Este grupo está ubicado en nuestra universidad, la Universidad Federal de Pernambuco, en el programa de posgrado, pero también con conexiones de pregrado, haciendo actividades de investigación, de enseñanza y también lo que llamamos extensión universitaria, donde hacemos parte de nuestras actividades de activismo y involucramiento y acercamiento a la comunidad. Esto es parte del grupo, son fotos para que conozcan bien y para que pase rápido, porque ya estoy concluyendo. Temas de investigaciones son violencia de género, paternidad y cuidado con los hijos, salud de los hombres, diversidad sexual y de género, salud mental y raza y racismo. Los ejes de investigación son de programas de enseñanza, como he dicho antes, pero también de investigación-acción y las actividades de extensión que son hechas por el Instituto PAPAI, la ONG, y también la dirección de la revista que se llama Psicología y Sociedad, que es una revista donde nosotros también somos responsables. Apoyo a grupos y redes que manejan con el tema de sexualidad, género y feminismo. Y aquí las campañas, solo para concluir con fotos y seguir a la próxima persona, y después en la conversación más podremos hablar más, son las campañas de machismo no combina con salud, hombres por el fin de la violencia contra mujeres, paternidad y derecho, deseo, derecho y compromiso, y paternidad y la diversidad sexual. Y aquí solo fotos de las actividades de estas campañas. Una más, otra. Y estas 2 que son articuladas, incluso una campaña de hombres y mujeres por la legalización del aborto en Brasil, que todavía no hemos logrado. Esos son los contactos para seguirnos hablando. Así estamos. Gracias y seguimos. Muchas gracias, doctor. Hay una premisa bastante interesante que se suele decir que a veces avanzamos 3 pasitos y retrocedemos 4, y creo que esa es parte de la historia de muchos espacios, de muchas universidades, en donde de repente hay avances muy contundentes y de repente hay un cambio de gestión, de administración, y va todo para atrás, ¿no? Y es volver como a empezar. Y muchas veces esa es la gran problemática que tenemos, ¿no? Volver a reconstruir algo que ya estaba hecho, y bueno, sucede creo que en varios espacios universitarios. De antemano, muchas gracias, y pasaremos a la siguiente presentación de Alexis Valenzuela. Alexis, no sé si tú quieres presentar la ponencia. Sí, perfecto.
Mientras voy leyendo su currículum, Alexis Valenzuela, trabajador social de Postal Family Health University de Toronto, Canadá, magíster en salud pública en la Universidad de Chile, doctor en educación, no sé si lo dije bien, director del Diplomado de Abordaje Integral de Violencia contra la Mujer y la Niña en APS, director de Unidad de Salud Pública, coordinador de Observatorio de Salud en Masculinidades, Facultad de Salud, Universidad Central de Chile, director de la Sociedad Chilena de Salubridad del 2018 al 21 y colaborador del Informe de Masculinidades y Salud en la región de las Américas de la OPS y la OMC en 2019. Él nos va a presentar su trabajo titulado Nosotros los hombres, desde el taller a la formación profesional en deconstrucción y educación no sexista. Es suya la palabra. ¿Escucha bien? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Acá hace bien harto frío, estamos en Chile, transmitiendo para allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar una experiencia sobre la cual estamos reflexionando como Observatorio de Salud de Masculinidades. El observatorio ya lleva 3 años, trabajamos distintas líneas de investigación y una de ellas es la formación de estudiantes de pre y posgrado. Nuestro gran motivador por el cual existimos, por el cual se han hecho varias modificaciones a nivel de las universidades o instituciones de educación superior de las que vamos a hablar ahora, fue la tercera ola feminista en Chile. Apareció en todas partes del mundo, las mujeres se tomaron las calles exigiendo el fin de todas las violencias contra las mujeres y específicamente el fin del acoso sexual al interior de las instituciones de educación superior. Otros dieron vuelta el mundo por las reivindicaciones de las mujeres, pedían la eliminación del acoso sexual, la discriminación de género y el fin de la educación sexista. Esas 3 grandes reivindicaciones hicieron que las mujeres encontraran un punto de unidad para poder enfrentar la estructura de las instituciones de educación superior, ya que a pesar de que ella llevaba una reivindicación constante, la respuesta desde la institucionalidad es que estaban todos los canales establecidos, los protocolos, etcétera, pero frente a los constantes abusos, ellas decidieron tomarse la universidad, y fue un movimiento muy interesante porque se tomaron todas las instituciones de educación superior, incluyendo las más conservadoras, con estas acciones de arte, con la ocupación del espacio, y solamente se permitía la entrada a mujeres e identidades no heterosexuales. Y se unieron las identidades no heterosexuales más las mujeres para levantar su petitorio. Específicamente la Universidad Central de Chile, una universidad privada de Santiago de Chile y de región de Coquimbo, que con una larga trayectoria, más de 30 años desde que se crean las universidades privadas en Chile, una de las primeras universidades, a acoger esta movilización, ya que la movilización fue tanto en instituciones de educación superior públicas como privadas. Y producto del proceso de negociación de largos meses, fue una toma larga, se elaboraron 3 productos que estaban en el petitorio de la Asamblea de Mujeres e Identidades No Heterosexuales. El primero era crear una unidad de género y diversidad, que no existía en la universidad, y se crea como tal. Parte ubicándose en sus orígenes en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Quiero contarles que hoy en día, 2021, está en la Vicerrectoría Académica, cual puede mostrar un importante avance porque parte desde simplemente una unidad que va a acoger a mujeres que hacían denuncia a lo que se quiere dar más adelante, es un enfoque en el cual el género pueda cruzar el currículum y los planes de educación. Pero en esta primera etapa parte principalmente para la acogida de las mujeres que eran víctimas, y lo que hace es crear una comisión tripartita para la elaboración del protocolo de género y la actuación ante todo tipo de violencia, agresión y discriminación. Ese es conformado por funcionarios, docentes y estudiantes, elegidos
democráticamente por cada una de las asambleas. Esta comisión tripartita elaboró el manual de educación, el manual de educación no sexista, perdón. La comisión tripartita elabora el manual, el protocolo para la eliminación de toda violencia. También se crea una comisión bipartita para la elaboración de un manual docente de la práctica educativa no sexista entre estudiantes y profesores. Y la tercera acción que se genera producto de esta respuesta a la movilización y la toma es los selectivos de formación general en género, que es propuesta como una actividad pedagógica innovativa. En este proceso de la creación de la comisión tripartita participaron estudiantes voceras de la Asamblea Feminista de Mujeres e Identidades No Heterosexuales, docentes expertas y expertos en género, en lo cual me tocó a mí participar, y representantes del Comité Curricular de la Facultad de Ciencias de la Salud específicamente, para la elaboración de este electivo de formación general. ¿Qué sucedió en la universidad producto de esto? Entonces, en este contexto, hombres se dividieron entre quienes empezaron a cuestionar su masculinidad. Ellos hicieron un par de talleres durante la toma feminista sobre masculinidad a nivel masivo, con mucha dificultad, porque se hicieron en un momento en que estaba paralizada la universidad, pero cuando ya vino la toma, no se pudieron seguir haciendo porque se les prohibió el ingreso a los hombres. Desde esa perspectiva, los hombres cuestionaron su masculinidad, algunos, otros no sabían qué hacer ni cómo aportar este debate, y un grupo significativo, que dice la inmensa mayoría, seguían inmersos en sus privilegios hegemónicos, patriarcales, sin cuestionar nada. De hecho, aprovecharon la toma y el tiempo de movilización para hacer deporte, recrearse, algunos para trabajar. Luego de más de un año de funcionamiento de esta unidad de género y diversidad que ya se establece como tal, se detectó que frente a las charlas que se realizaban de concientización en esta misma unidad, donde principalmente participaban mujeres y también algunos pocos hombres, la mayoría de los varones se sentían atacados y reaccionaban de manera defensiva ante las académicas, atacaban a las relatoras defendiéndose, no creían el discurso y se sentían constantemente bajo cuestionamiento por parte de ellas. De esta manera, la unidad de género y diversidad decide aliarse con el Observatorio de Salud y Masculinidades y crear estos talleres de masculinidades que lo ejecutamos nosotros y nosotras. Un poco el Observatorio de Masculinidades somos los que estamos acá, más Gonzalo Soto. Tenemos hombres y mujeres, tenemos diversidad sexual y estudiamos en conjunto. Y si se fijan, la unidad de género está compuesta exclusivamente por mujeres, que era lo que generaba el gran conflicto en los hombres para trabajar el tema de las masculinidades. Desde esta perspectiva, la unidad de género y diversidad con nosotros establece un convenio y empezamos con los primeros talleres, cuyo nombre es Taller Nosotros los Hombres. Este taller es concebido como un espacio en donde se puedan reunir los hombres para hablar de los temas entre hombres, sin la vigilancia masculina, sin temor a juzgado, en una conversación abierta para hablar sobre la heteronormatividad, el empoderamiento, la violencia de género. Usamos la caja de masculinidad para estimular la reflexión de las propias acciones. Ahí está el llamado. Trabajamos por la plataforma Teams, porque además nos pilló entre medio la cuarentena y la pandemia, por supuesto. El taller de las sesiones fue bastante exitoso. Conseguimos que participaran en promedio en cada sesión 15 personas. Partieron siendo solo estudiantes, luego se incorporaron académicos, de ahí se incorporaron mujeres. Le dimos la reflexión, si es que permitíamos la incorporación de mujeres, nos pareció súper bien. Incorporamos mujeres, personas externas, y las sesiones de 1 hora se iban prolongando 20 minutos más. Además, se prolongó en el tiempo estas 3 sesiones que teníamos originalmente a 7, y con una participación en total de más de 80 personas.
Algo de un poco de la evaluación cualitativa que se hizo del taller, unas opiniones me parecen fantásticas, genera mucho diálogo y reflexión, me gustaría que haya más instancias como esta, me parece que son un aporte al desarrollo tanto personal como de la comunidad, espacios como estos tienen mucho potencial, me parece excelente que se generen este tipo de espacios para hablar sobre un tema tan relevante como el estado emocional de los hombres en estos tiempos de pandemia. Y el segundo semestre del año 2020 se repitió la experiencia en la Universidad Central. Volvimos a hacer el taller nosotros los hombres. Pero esto repercutió más todavía en virtud de que nos pidieron hacer el mismo taller en Angola. Hicimos un taller de 3 sesiones en Angola en virtud del contacto de una de nuestras miembros del Observatorio de Masculinidades, que es Norma, que está ahí, contacto con Angola. Ella trabaja con ONG de Angola, y hicimos un taller de 3 sesiones en violencia, paternidades, salud sexual y reproductiva, en portuñol, por supuesto. Nuevamente, cuando se enteraron de este taller, nos pidieron en la Junta de Vecinos, que está ubicada en la universidad, o sea, la Junta de Vecinos de Santiago, donde la universidad se ubica, hacer un taller de 2 sesiones. Y aquí hicimos el taller de prevención de violencia, que se llama Buen hombre para mis cosas. Juegan con el concepto de ser bien, hay que ser bien hombre para mis cosas, como decimos en Chile, hay que ser bien hombrecito o bien hombre, porque hay que ser buen hombre. Hicimos 2 sesiones donde se trabajó mucho desde la experiencia, y de ahí incluso hubieron consultas de hombres que ejercían violencia para iniciar el tratamiento para eliminar la violencia contra la mujer. Este año 2021 continuamos con el taller Nosotros los Hombres, ya lo estamos preparando para realizar. Un poco lo mismo que decía Benedicto, hubo cambios, nosotros no a nivel de presidencia, de gobierno, pero cambio a nivel de unidad, cambió la jefatura de la unidad de género, y eso ha significado relanterizar los procesos. Y aquí vienen algunas reflexiones en las que me quiero detener. Y todavía me tengo unos minutitos para detener. Uno es que la educación sexista se mantiene en la educación superior. 2, el silencio que existe versus el cambio que podemos generar. Los nuevos privilegios que hay online, la resistencia. Un taller de masculinidades no deconstruye a los hombres, sino que más bien es un proceso de sensibilización. Desde allí que lo primero que nos cuestionamos respecto al taller Nosotros los Hombres es que hay un sesgo de voluntarios. Es decir, los que participan son los más sensibilizados con el tema, o quienes desean lavar su imagen. Es decir, hay hombres que ejercen violencia y participan de estos talleres para decir, mira, yo estoy en un taller de deconstrucción, yo estoy deconstruyéndome. En estos años, producto de la pandemia y la virtualización de la educación, hemos visto que continúan las denuncias de acoso, pero cambiaron de ser denuncias que iban hacia otros estudiantes y docentes a ser denuncias principalmente a los docentes, y se redujeron las denuncias hacia los estudiantes, tanto en las clases online como en los campos clínicos. Nosotros somos una facultad de salud, tenemos hacer prácticas clínicas, y ahí ha aparecido nuevamente el acoso de parte de... No están supeditados al protocolo de género contra acoso sexual y discriminación, por lo cual no podemos nosotros hacer su juzgamiento, no podemos ocupar nuestra normativa universitaria. Y el estudiante, especialmente la estudiante, se ve bajo la presión del acoso que tiene dentro de los campos clínicos. También hay una pérdida de la cercanía física que afecta a la sororidad y la denuncia, porque antes se juntaban, conversaban, hoy día todo es online. Nosotros en Chile estamos todos cerrados, están cerradas estos 2 años, 2019 y 2020, han estado completamente cerradas las instituciones de educación superior, sin clases, excepto los laboratorios y los campos clínicos y los centros de simulación. Todo lo teórico está suspendido, también lo deportivo. ¿Qué es lo que vemos? Además, una ausencia en la formación en perspectiva de género en docentes, en varones principalmente. No hay capacitación para ellos. Entonces llega el profesor, que no tiene idea de este proceso, con su práctica patriarcal, con su cultura machista,
Y tenemos, por otro lado, estudiantes sensibilizados en el tema que empiezan a confrontarlo. Hay ausencia también de talleres de reeducación en los grupos que tienen mayores denuncias, que son las carreras de educación física y las ingenierías, y otras más, por el carácter voluntario del taller. Es decir, el taller solamente participan quienes quieren participar, por lo cual tenemos nuevamente el sesgo del voluntario. ¿Qué discusión podemos dar al respecto? Y lo pongo para que podamos darle una vuelta también en esta mesa. Es importante dar continuidad a cambios profundos a nivel macro y mesocurricular. A nivel microcurricular también, porque estas experiencias de hacer electivos de formación general o de hacer talleres a nivel microcurricular, pero todavía tenemos que hacer cambio a nivel macrocurricular y mesocurricular, por ejemplo, en los perfiles de egreso, por ejemplo, en el lenguaje no sexista. La gran amenaza que tenemos del hábitus versus la transformación, es decir, los cambios cosméticos, cambios que no son cambios, generar una unidad de género, un taller, y creer que con eso ya hemos generado la transformación. Y lo que hace es mantener el acoso, mantener la hegemonía, mantener la estructura patriarcal, teniendo estos elementos como un maquillaje. La necesaria formación de las y los docentes en prácticas educativas no sexistas. Cuando hablamos entre gente que manejamos el tema del género, manejamos un lenguaje común, pero la inmensa mayoría de los docentes ni siquiera sabe lo que es el género, ni siquiera sabe usar lenguaje inclusivo, ni siquiera ocupa lenguaje femenino, femenina. Es decir, las y los estudiantes ya es un exceso. Trabajar la perspectiva de género relacional para enfrentar el currículum oculto. Que podemos modificar los currículums, podemos poner conceptos de género, podemos poner igualdad, no discriminación, pero el currículum oculto, adentro de la sala, que está en la cotidianidad de los y las docentes, se mantiene. La inclusión de los hombres en la perspectiva de género y la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Entender que la lucha no es contra los hombres, los hombres sienten que la lucha es contra los hombres, sino que es contra la masculinidad hegemónica, es decir, contra la forma de ser hombre. La obligatoriedad de las asignaturas de género y masculinidades, que no sean electivos, que sean parte del currículum, que sea integral, que no pueda salir una o un estudiante sin haber tenido una formación en género. La necesaria intervención colectiva en las carreras con mayor denuncia, es decir, cómo las carreras que tienen mayor denuncia se mantienen y son las que son menos intervenidas por el sesgo de la voluntariedad. Y por último, y no lo más o lo menos importante, la contradicción con la historia patriarcal de las instituciones de educación superior. La universidad y las instituciones de educación superior nacen desde una construcción cultural patriarcal de la sociedad y mantienen esa estructura. Tenemos rectores, muy pocas rectoras, decanos, muy pocas decanas, tenemos protocolos, nombres, estructuras físicas que están hechas para los varones, que están hechos desde la dominación masculina. Por lo cual, ese cuestionamiento va a ser, diría que la parte más dura, que sería el cambio estructural. Tenemos una esperanza hoy en día, terminando con esto y dando las gracias por la participación, en que Chile está generando un proceso constituyente. La única constitución que se va a establecer en el mundo, que se va a construir en el mundo con igualdad de género. Hemos puesto el tema género, hemos puesto la inclusividad de las naciones originarias. Esperamos, en virtud que incluimos el género en la Constitución, poder quebrar estas estructuras patriarcales que hay en la institución de educación superior. Más adelante, todavía no, pero al menos en este momento, cuestionarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Me hizo recordar muchas cosas, de cuando se habla del lenguaje sexista, algunos profesores dicen, ya ese es un exceso, ¿no? Las alumnas, los alumnos, llevarles estas temáticas a muchos docentes les parece muy conflictivo, ¿no? Y también hay que reconocer que a nivel institucional, cuando uno quiere impulsar este tema de la transversalización de la perspectiva de género en las materias o en la currícula, siempre hay un discurso de, bueno, es que no estamos preparados para esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos preparados? Esa es la gran pregunta.
Pero bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia, que es por parte del doctor Beno de Heiser. Voy a leer su currículum mientras él va colocando su presentación. Él es padre de 4 hijas, médico, antropólogo y doctorado en salud mental comunitaria, investigador del Instituto de Salud Pública y docente en las materias de género y salud, arte y comunidad de la Universidad Veracruzana. Es parte de Hombres Responsabilizándose de su Vida y Cómplices por la Igualdad Meningate México y coordinador del Informe de Masculinidades y Salud en las Américas con la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente desarrolla una estancia de trabajo con la Coordinación de Igualdad de Género en la UNAM. Y bueno, doctor Beno, le dejo la palabra. Y no te escuchamos, Beno. Bueno, hay que abrir el micrófono, amigo. Ya, mi computadora está muy lenta. Gracias, Iván. Estamos aquí entre colegas, amigos. Gracias por aceptar, por poner exponencia. Benedito, Alexis, excelente. Y cerraremos con Beatriz Schmuckler. Y bueno, nos escuchan gente muy querida también. Yo voy a hablar sobre una experiencia que vengo acompañando y co-construyendo con un gran equipo que pretende acercarnos a un modelo integral de trabajo con hombres en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de empezar a trabajar en esto, ya veníamos diseñando este eje para el Congreso de Mulíes. Entonces, prácticamente hay un discurso, un intercambio muy interesante entre la experiencia de la Universidad Veracruzana y la experiencia que se está gestando en la UNAM. Estoy tratando de agrandar la pantalla. Exactamente. ¿Qué nos tiene aquí? ¿O quiénes nos tienen aquí? Muchas veces en las oportunidades que tengo de hablar con el funcionariado de la UNAM o docentes, menciono que, por un lado, nos tienen aquí las protestas, las justas protestas feministas, la memoria que camina. Esta es una pinta en la Facultad de Filosofía y Letras que estuvo muchos meses ocupada, incluso durante la pandemia. Y también nos tiene aquí la pandemia. Este congreso iba a ser presencial, como fue el congreso, el primer congreso en la Universidad de Rosario, Argentina. Pero bueno, finalmente no pudo ser cara a cara. Eso lo veíamos desde octubre, noviembre, que probablemente no. Pero eso ha abierto la posibilidad de que también esté Alexis, que esté Beatriz, que esté Benedito, que no sé si hubieran podido viajar a Jalapa para llegar a este evento. Pero el que la protesta de mujeres nos tenga aquí, me voy dando cuenta que es falso. Nos tiene aquí la persistencia del patriarcado y nos tiene en este eje 3 haciendo esta pregunta: ¿y los hombres qué, cuándo y cómo? Nos tienen aquí los hombres que no entendemos, que no estamos entendiendo esta protesta feminista. Las mujeres no estarían invadiendo las calles, no estarían tomando las facultades, no estarían poniendo diferentes formas de protesta como los tendederos, si no fuera porque el patriarcado no se está moviendo en general y encarnado en una buena mayoría de los hombres. Vean este tendedero, no es de la UNAM, es de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Sociología. Ayer se hablaba de cómo Álvaro Campos decía, el tener incluso una maestría en género no necesariamente me coloca del otro lado si es que no he reflexionado sobre mi historia, mi construcción de género. Mi amor, ¿por qué tan solita? Las niñas de falda se sientan enfrente. Uno de los profesores en Zoom, hace unos meses en la UNAM, dijo, yo lo primero que le veo a mis alumnas son las chichis. Otro profesor con una estudiante que quería ver de qué forma podía subir su calificación, en Zoom le dice, mira,
como estamos en cuarentena, no te puedo pedir sexo. O sea, ni siquiera entienden que no pueden decir esas cosas aunque las piensen. Es realmente dramático. Entonces, bueno, por eso digo que es el patriarcado el que nos tiene aquí reflexionando sobre estos temas. No entiendo por qué hacen la huelga, dice este español. Por eso la hacemos. Y eso pasó en Chile. Me tocó estar unos meses después allá con Alexis y todavía estaba esa conmoción de las 60 universidades, incluyendo la católica, la central, las públicas en todo el país que fueron tomadas o se fueron a huelga durante esos meses. En una de las visitas que hice a una facultad, un decano me dice, ahora me subo al elevador y entran las chiquillas con su ropa de verano y ya no sé si mirar al techo o mirar al suelo. ¿Hacia dónde mirar? La respuesta a esa pregunta yo no se la pude dar, me la dio un vicerrector de la Universidad Veracruzana en Poza Rica. Dígale que mire hacia adentro. Es momento de que los hombres empecemos a mirar hacia adentro. Muchos hombres en las universidades se quejan del nivel de volumen y de actos de pintas o vidrios rotos que tienen las marchas feministas con este enojo acumulado por generaciones y no logran decir, bueno, es hora que miremos hacia adentro, no mirar lo que dicen las noticias, sino qué está pasando con nosotros y dónde está el aporte que nosotros debemos de dar. Darío Camacho nos presentó el primer día un diagnóstico bastante detallado de lo que está pasando con los hombres en la UNAM. Simplemente a nivel de población, más de 200,000 hombres, es casi una ciudad pequeña en algunos de nuestros países y sobre todo estudiantes. Y muchos de estos estudiantes son de prelicenciatura. El 95% de las denuncias por violencia, las violencias son cometidas por hombres, el 95%. Entonces ahí está la masculinidad hegemónica, el patriarcado manifestándose. Pero también se da en la segregación, tanto vertical como horizontal. En los puestos de toma de decisiones, el 70% son hombres. Hay facultades, me tocó escuchar facultades o institutos en donde alguna de las directoras ya entradas a los 60 años diciendo, yo soy la primera directora de esta facultad o de este instituto. Y también la segregación, sobre todo en la llamada área científica en el STEM, donde hay algunas carreras donde hay más del 90% de matrícula de hombres en esas carreras. ¿Estamos listos estos hombres, toda esta cantidad de hombres? Bueno, hay una buena proporción que sí, esa es una buena noticia. El colega Tlacael Paredes, a través de la Facultad de Veterinaria, convocó a talleres de unas 20 sesiones de reflexión sobre masculinidades y recibió 1,200 solicitudes. Ahorita está trabajando con 200 de ellos. Entonces, si hay una proporción de hombres que por lo menos están curiosos, angustiados, movidos, como para empezar a entender qué está pasando afuera y quizá a través de un taller puedan empezar a ver qué está pasando adentro, como están haciendo en la Universidad Central. No partimos de cero. En América Latina, México incluido, hay un gran desarrollo de investigaciones en torno a las masculinidades, que esto empezó hace más de 30 años, cerca de 30 años, y también muchas iniciativas de trabajo educativo con hombres. Hemos ubicado a muchísimas universidades, ahorita que terminó el encuentro, y muchísimas instancias en donde se están haciendo talleres de reflexión con hombres. Hay una organización que está trabajando con los hombres mandatados por el tema de violencia. Pero en general son acciones dispersas, poco sistemáticas y escasamente evaluadas. No resistí poner esta imagen del famoso barco que quedó atorado en el canal de Suez y lo bloqueó durante muchos días, y la imagen de esta dragadora tratando de sacarla a flote. Esto no lo vamos a hacer nada más con talleres. También con talleres, pero no nada más con talleres. Necesitamos ubicar diferentes formas y
estrategias y tener un apoyo institucional serio y voluntad política y recursos humanos para hacerlo. ¿Cuál es el objetivo del modelo integral de trabajo con hombres en la UNAM? Apenas lo estamos construyendo y ya lanzando algunas acciones. Es construir procesos de reflexión crítica sobre los mandatos culturales de la masculinidad que conduzcan a la transformación subjetiva de los hombres universitarios, incluyendo estudiantes, con miras a reconocer y eliminar las distintas formas de desigualdad, discriminación y violencia de género en la universidad, y propiciar la participación activa como agentes de cambio en la búsqueda de la igualdad sustantiva. Esto requiere un trabajo con hombres transformativo a corto, mediano y largo plazo. Y no solo, aunque importantemente atender el tema de la violencia, sino empezar a hacer un trabajo también preventivo. Un protocolo puede ser muy buen instrumento para empezar a atender la violencia y sancionarla, pero necesitamos trabajar preventivamente para que ese protocolo eventualmente sea innecesario. En este esfuerzo, bueno, estamos con el apoyo de la Coordinación para la Igualdad de Género en amplio. Es un equipo es grande, es joven, es muy comprometido con diferentes áreas enfocadas al trabajo de la igualdad de género, al fortalecimiento de las mujeres, al trabajo con la diversidad sexual, y ahí en ella inserta este programa de trabajo integral con hombres. Y hay un grupo asesor, contamos con un grupo de asesor de lujo que nos va también retroalimentando, gente que ha venido trabajando masculinidades también desde hace más de 20 años. Dice José Ángel Lozoya, desde Sevilla, España, la violencia de género es un problema de los hombres que afecta a las mujeres. Vean qué forma tan interesante de recolocar el problema. No es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres que los hombres tenemos que empezar a resolver para que no afecte a las mujeres. Esto apunta a que el género relacional influye en las representaciones y prácticas de los hombres. Estas prácticas afectan a las mujeres, pero también a los hombres. Y nuestro informe con Alexis de Masculinidades y Salud de las Américas lo muestra en diferentes ámbitos. Son prácticas aprendidas y por eso pueden modificarse, pueden revisarse y aprender nuevas prácticas para que los hombres, siendo gran parte del problema, la mayor parte del problema, podamos evolucionar a ser parte de la solución. Y esto nos plantea toda una serie de retos. La inercia histórica del patriarcado y su ubicuidad. En la sesión de diagnóstico, una de las ponentes hablaba del pulpo, como un pulpo que le quitas un tentáculo, pero le crece otro modificado. Y ahí está la violencia cibernética de la que hablaba Alexis. La necesidad de un real involucramiento de los hombres, no cosmético, no camaleónico, sino real hacia la igualdad de género. Darnos cuenta que es un problema de género y generacional. Los carteles que puse, ¿por qué tan sola? Acercarte a un estudiante y decir, ¿por qué tan sola? Eso era costumbre masculina, pues por lo menos cuando yo me formé. Hay un problema generacional también, y ahí se encuentran sobre todo los hombres que no entienden. No es parte de los aprendizajes, de las prácticas normalizadas que hay que empezar a desnormalizar. Esto implica la formación de recursos humanos necesarios para el trabajo con atención y prevención con hombres, que hay muy pocos, hay pocas personas habilitadas para ella y es uno de los ejes de trabajo. Y también necesitamos atención a hombres acusados y señalados por violencia de género y que eso sea eficaz y sistemático. Y ahí nos encontramos con la rigidez de los mecanismos, la rigidez en la toma de decisiones, el papel de los sindicatos. Los sindicatos eran fuerzas progresistas cuando nacieron, pero en temas de género a veces tienen un efecto contrario. ¿Cuáles son los ejes de este programa? El trabajo con hombres que han ejercido violencia, sobre todo los acusados, pero estamos buscando la forma en que también los que aparecen señalados sean invitados, conminados, conducidos a procesos socioeducativos de trabajo con ellos. Una primera fase serían atendidos estos hombres por GENDES, mientras vamos formando los recursos humanos a través de un diplomado y que esto se convierta en un programa propio de la institución. Lo mismo con el trabajo preventivo en círculos de reflexión, ahí con el apoyo del Instituto UEM de Costa Rica
ese trabajo de diseño, nos están apoyando también a pensarlo, van a ayudar a formar los recursos humanos para que esto también sea una oferta de la propia UNAM, que es, digamos, una mayoría de los hombres. Los hombres que ejercen violencia es una cantidad importante, pero es una gran minoría. Una estrategia convergente, ahí está Iván dándonos el apoyo en el tema de paternidades y otras formas de cuidado corresponsable. Y una estrategia que engloba todo, que es el tema de la promoción de la participación de los hombres en la agenda de igualdad de género. Y para muestra, bueno, la aparición en público del programa fue el encuentro interuniversitario que acaba de terminar, que durante 6 jueves logró convocar a un promedio de 560 personas al mismo tiempo, además de todas las reproducciones, problematizando las masculinidades, problematizando los privilegios patriarcales que existen en nuestras instituciones. Y también estamos promoviendo el trabajo en días claves desde la cultura y la comunicación. Y bueno, uno de los días claves fue el 4 de diciembre pasado, donde hicimos un encuentro virtual de hombres en contra de la violencia, en alianza, en diálogo con compañeros de otros países, como en Brasil también lo hacen con el lema de el listón blanco. Entonces este barco pues quizá ya tenga más posibilidades de empezar a flotar. Está un protocolo que se está revisando, hay una defensoría importante para las mujeres, hay sanciones y se están teniendo que cumplir, pero también se están fortaleciendo las comisiones de género a lo interno de la universidad, se están formando personas orientadoras en género, hay cambios curriculares, hay trabajo de difusión, un trabajo de difusión muy, muy importante, y también trabajos específicos con las mujeres y la población sexodiversa. Y del lado de los hombres, bueno, este trabajo socioeducativo con agresores, el trabajo preventivo en círculos de reflexión, el impulso de la corresponsabilidad, la promoción de la igualdad, y quizá Betty nos va a hablar un poco del trabajo con estudiantes también. Hay un enorme volumen de estudiantes que son parte de la universidad, que están en bachillerato, que todavía no están en licenciatura, en donde se está trabajando y se va a trabajar con todos y todas ellas desde una mirada de género a través de talleres. Será necesaria también la subida de la marea, y la marea está empezando a subir, y todo esto que mencioné se está impulsando más fuerte, incluso creando de cero, por la marea feminista, la protesta feminista y la transformación institucional, la disposición institucional. Escuchar a un rector que diga que la universidad es una instancia patriarcal, creo que ya es un reconocimiento muy importante, porque es cierto, son instancias patriarcales. Yo tomaba notas ahorita, el origen de la universidad, universus. ¿Cómo es posible que algo que es universal haya excluido originalmente a las mujeres, a las etnias, por mencionar a 2 enormes poblaciones? ¿Qué universal tiene esa universidad que en sus orígenes excluía eso activamente? Entonces esta marea que va subiendo va a posibilitar que los trabajos con hombres, creo que es un buen momento para el trabajo con hombres, pueda encontrar buen camino. Finalmente, los hombres, creo que hay una buena proporción de hombres, ya estamos dispuestos a subir esta escalera de la igualdad de género, de la mirada crítica de las masculinidades, para empezar a vernos en el espejo y más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, me hiciste recordar muchas cosas, con los tendederos, con estas ideas que estaban tan normalizadas en los espacios educativos, y hoy día nos ha costado trabajo inclusive reconocer sobre esas violencias a nosotros los hombres, ¿no? El pensar que en las ingenierías, por ejemplo, ver mujeres, es decir, la pregunta, ¿y ustedes qué hacen aquí? O sea, tiene un impacto muy fuerte, muy simbólico, ¿no? De qué hacen aquí, ¿no? Pues también están estudiando, se están formando. Yo recordaba, por ejemplo, un profesor de sociología que decía, pues aquí hay sociología de 2, ¿no? La sociología bajo la cual se van a formar, y sociología de las uñas, diciendo que las mujeres es la que tenían que estudiar, ¿no? Entonces, estas ideas hoy día tienen mucho eco,
y nos hacen pensar a nosotros también de cómo reproducimos esas ideas en otros espacios, y eso es muy significativo porque empieza a hacer eco a los hombres. Y también tendría que ser eco a los hombres no desde el enojo, sino desde la humildad y desde la honestidad de decir, sí, hay que cambiar, ¿no? Y eso es bastante interesante. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación de la doctora Beatriz Musler. Voy a ir poniendo su diapositiva. Y también quiero leer su semblanza curricular. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Yale. Actualmente es profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante de la especialidad en Familias y Prevención de Violencia, actualmente integrante del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Doctora, es toda suya la palabra. Ok. El tema es que preparé una presentación demasiado larga, entonces voy a hacer una selección por mi cuenta y no hay problema de que pases las páginas hasta llegar al objetivo de mi presentación, si puedes, Oscar Iván, y después voy a saltearme, y acá tengo seleccionadas las posibilidades reales, porque cuando yo preparo siempre soy muy realista. Entonces empiezo con el objetivo. A mí me gusta lo que dice Beno de trabajar ahora con lo que está pasando con los estudiantes de bachillerato que estamos armando desde el diplomado de la UNAM. Me voy a centrar un poco en esa formación, pero quiero plantear primero una historia donde yo armé una historia pensando en la alternativa que podría ser de democratización familiar, que era realmente la idea de la democratización de los vínculos de género, y que podría haber una especie de negociación o trabajo de alguna manera de vinculación llevada a que hubiera alguna alternativa y alguna posibilidad de democratización de los vínculos de género adentro de las familias. Obviamente esto fue una utopía que empezamos en el año 2000 con el Instituto de la Mujer y el PNUD que nos apoyó, y Beno de Kaiser y los compañeros Gerardo Ayala, los compañeros del Centro de Salud y Género de Jalapa, trabajaron con nosotros y armaron unos cuadernos de reflexión sobre las temáticas de salud de los varones, y estábamos muy lejos pensando en que era posible llevar a este momento histórico la alternativa de que se generaran programas universitarios que trabajaran la temática de las relaciones corresponsables entre personas de diferentes identidades genéricas. O sea que ahora veo la alternativa de que es posible plantear la posibilidad de generar políticas universitarias que se propongan participar en la prevención de la violencia de género para personas de diferentes identidades, pero que ya sean programas concretos, donde se esté trabajando con hombres y mujeres de diferentes identidades genéricas, pero que estas políticas se desarrollen a través de programas educativos formales existentes legítimamente en las universidades públicas y privadas, y que ya se está dando en México este nuevo programa de diplomado que está armando la CIBU en conjunto con la DEGACO, que es la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, y la CIBU, que es el Centro para la Igualdad de Género de la UNAM, y obviamente entiendo que todo este proceso fue generado de alguna manera también junto con Beno, y que me parece que estamos ante una situación nueva donde es posible generar metodologías de trabajo participativas con los estudiantes sin negar todo lo otro que están comentando los compañeros, el patriarcalismo todavía existente en la cultura, en la institución patriarcal universitaria, sin negar todas las dificultades que existen, pero pienso que hay un aliento de alguna manera que me está diciendo, bueno, se está armando un proceso de diplomado en la UNAM que implica la posibilidad de trabajar conjuntamente los mandatos de género
y la crítica a los mandatos de género de los estudiantes varones y de las estudiantes mujeres de diferentes identidades. Voy a hablar de mujeres y varones porque en realidad estoy hablando de diferentes identidades genéricas de una manera no binaria, antipatriarcal. Y entonces me estoy preguntando, ¿qué pasó cuando se larga el concurso para la inscripción de alumnos en los diplomados de formación de talleristas? La experiencia actual se llama Formación de Talleristas para la Igualdad de Género y la No Violencia en la UNAM, a partir de toda la historia de violencia que hubo, justamente que estaban comentando ustedes, de los profesores universitarios, de las relaciones entre profesores y alumnas, entre compañeros mismos y compañeras de la UNAM. A mí me da la impresión que cuando la UNAM nos convoca a la organización ejecutora, a Cómplices por Igualdad, Men Engage México, y estamos cursando una primera experiencia de diplomado con 70 participantes que se inscribieron en la convocatoria cerca de 100 mujeres y 70 hombres de identidades diversas. Y de las 100 mujeres que se inscribieron, yo creo que la mayoría son mujeres que participaron en el movimiento estudiantil en contra de la violencia de género y la violencia hacia las mujeres específicamente en la UNAM. Toda mi experiencia de haber trabajado con democratización de las relaciones familiares viene a poder concretarse en este momento en el diplomado que plantea la UNAM, y a mí me da una alegría enorme, y que la utopía ya no es utopía, sino que es una utopía que se está manifestando en una posibilidad real de trabajar con talleristas de bachillerato que ya están terminando, que ya terminaron su formación de bachilleres, y que pueden empezar a formarse en la formación de otros talleristas que van a formar tanto a bachilleres de la UNAM, pero van a quedar con una formación donde de alguna manera me parece que se va profesionalizando esta idea de que la universidad puede desarrollar una experiencia de promoción, de prevención de la violencia de género, que yo digo, no hay instituciones en México y en América Latina dedicadas especialmente a la formación de talleristas para la prevención, que es un aspecto de la ley de la ley de erradicación de la violencia de género, y no hay instituciones especializadas que justamente estén pudiendo llevar a la promoción de la formación de talleristas en condiciones de armar los programas de capacitación de gobierno, de los programas de capacitación comunitarios. ¿Quién los llevó hasta ahora? Los llevaron las organizaciones sociales, y no hubo en las universidades públicas ni privadas carreras específicas para la formación de talleristas encargados de los programas de prevención de la violencia de género. Yo diría que este es el momento en que estamos abriendo esta nueva posibilidad, y voy a decir de qué manera estoy pensando las metodologías y la epistemología de la formación, porque me parece que lo que planteaba Beno al final, de mirarse para adentro, creo que es un tema esencial de la relación entre hombres y mujeres, pudiendo hombres y mujeres llegar a vínculos de corresponsabilidad. Porque la epistemología de la formación, yo me puse en duda cuando habló Alexis, el chileno, sobre el tema de que solamente con estos talleres y estos procesos de formación podemos solamente sensibilizar. Yo creo que podemos formar y podemos ayudar a hombres y mujeres que se vean hacia adentro, como decía Beno, que hagan narraciones autorreflexivas acerca de la historia de su vida. Y en esa historia, mirar los mandatos en los que se conformaron, o como varones hegemónicos, o como mujeres subordinadas y sometidas al patriarcado, y que es posible, y en este momento lo estamos viendo en concreto, que lo están haciendo el grupo de mujeres. No puedo hablar totalmente del grupo de hombres, porque lo está coordinando otro grupo de hombres, porque la idea de la UNAM fue armar un grupo de mujeres y un grupo de hombres, pero la idea de cómplices, que la propusimos en la UNAM y están totalmente de acuerdo la SIGU y la de GACO,
con la posibilidad de que en un momento armemos la ruta para el cambio. En las rutas para el cambio trabajaríamos conjuntamente mujeres y hombres, después de pasar por los procesos de formación unilaterales, digamos, separadamente, y entonces la epistemología de la formación creo que va a llevar a la posibilidad de mirarse para adentro, tanto mujeres como hombres, pero también en pensar las mujeres cómo podemos vincularnos con hombres que están haciendo un proceso de transformación de su identidad genérica y que están haciendo un proceso de reflexión antipatriarcal en los talleres de formación, pero donde las mujeres podemos pensar no solamente cómo poner límites a la violencia, sino que también podemos pensar cómo vincularnos con hombres que están haciendo un proceso de transformación y a ver qué podemos hacer para vincularnos conjuntamente. Yo diría danzar juntos en un acople que implicaría hombres que están transformándose, mujeres que ya tenemos años de transformación, pero que creemos y vemos la posibilidad de danzar juntos y de negociar no negociar, porque negociar parecería una palabra como de alguien gana y alguien pierde, sino de caminar juntos para ir a partir de la empatía, del entender al otro, empezar a construir vínculos de buen trato, de respeto y de justicia. Y acá quiero elaborar un poquitito la epistemología de la formación, que en algún momento del PowerPoint está, si lo encontrás, Iván, encantado, pero si no, se los leo. La propuesta de los programas es la producción de conocimientos situados en las violencias vinculadas con los mandatos binarios de género y los mandatos que son patriarcales, que aparentemente están naturalizados y que aparentemente no, que realmente están naturalizados a través de nuestra socialización de género, y elaborar con los estudiantes sus propias vivencias hacia esos mandatos y la detección del deseo de crítica y de transformación subjetiva de sus vínculos de género hacia la diversidad, la justicia y el buen trato. El otro aspecto de la epistemología es que la formación implica la apertura de un proceso de reflexión tendiente a descubrir nuestros malestares con los mandatos. Y esos malestares con los vínculos de género que fuimos construyendo a lo largo de nuestras vidas, no solamente hacia los mandatos, sino hacia los vínculos que hemos visto en nuestros padres en nuestra historia vivida. Vínculos que fuimos naturalizando y que no percibimos todavía la posibilidad de transformarlos, porque estamos constituidos por esos mandatos. Y una cuestión que dice Butler que me encanta, que no son determinaciones externas, somos sujetos encarnados que vamos construyendo con otros nuestros vínculos a partir de la aceptación o rechazo de modelos interiorizados que se expresan como respuestas automáticas que fuimos construyendo como propias. O sea que desde nuestras propias sensaciones y encarnamientos es que nos estamos proponiendo la propuesta de superar esos mandatos de género. Entonces, la metodología de formación consiste en ir construyendo, pero el desafío es ir construyendo no solamente. A mí me importa que este proceso de la UNAM está planteándonos, por un lado, la producción de conocimientos que se generan en los propios talleres, porque el tema de trabajar facilitadores, estudiantes, y nosotros como coordinadores académicos, somos Gerardo Ayala y yo, estamos trabajando de la crítica a los mandatos y estamos produciendo conocimiento en los talleres, sino que es parte del proceso investigativo de qué nos pasa subjetivamente en estos procesos de transformación de nuestra subjetividad. Y yo diría que vamos más allá, no nos quedamos solamente en la producción de conocimiento. Creo que la universidad tiene el deber y el objetivo máximo de poder participar en la transformación de los mandatos. Entonces me parece que esta es yo no sé si soy muy exitista o estoy muy contenta con este nuevo programa, pero la verdad que siento que estamos pensando en que esto nos puede llevar a pensar en un momento dado en este proceso de trabajar juntos, hombres y mujeres, reflexionando sobre nuestros mandatos, criticándonos a nosotros mismos,
nos puede llevar a la posibilidad de pensar cómo caminamos juntos en esta nueva alternativa de identidades sexogenéricas diversas. Entonces, los ensayos que vamos haciendo en los talleres no son solamente la crítica a los mandatos, sino que también es la posibilidad de relaciones, de ensayos, de relaciones de corresponsabilidad entre personas de identidades genéricas diversas, incluyendo tanto personas bisexuales como de la diversidad. No hay rechazo a ninguna identidad. Todas las identidades caben en este proceso de reconstrucción. Y las bisexualidades y también, obviamente, y las diversas. Y yo, en la metodología de los programas, estoy viendo como temas específicos el proceso de narración autorreflexiva, que tiene varias fases que pueden llevar a una construcción de conocimiento colectivo y al ensayo de vínculos alternativos. Creo que este tema del ensayo de vínculos alternativos lo estamos pensando con técnicas psicodramáticas, que ya estamos un poco familiarizando a los estudiantes en esto, porque el tema de la narración autorreflexiva es un poco un lenguaje de yo conmigo misma, o conmigo mismo, o conmigo misma. Pero el tema es que pasemos al ensayo de cómo hay formas alternativas de vincularnos, donde podríamos empezar a pensar, 2 minutos, genial, entonces reconocer los mandatos, reconocer las diversidades, y reconocer la naturalización del mandato, pero para ir construyendo una experiencia que sea ensayos de alternativas nuevas de vinculación a través de los ejercicios psicodramáticos, las multiplicaciones dramáticas, en fin, una serie de técnicas que estamos utilizando que me llenan de optimismo respecto a la posibilidad de ir construyendo alternativas de vínculos corresponsables, donde somos responsables de nuestro autocuidado, responsables de nuestro autocuidado y responsables de plantear la posibilidad de la corresponsabilidad, y en la medida que lo vayamos logrando, no va a ser solo una corresponsabilidad del cuidado, es una corresponsabilidad en todos los aspectos de la vida, de la vida doméstica, de la vida personal, de la vida íntima, de la sexualidad. Es decir, yo estoy planteando la corresponsabilidad en todos los aspectos de la vida de las personas. Bueno, con esto termino, y lamento no tener un PowerPoint más acotado, pero ya la próxima lo haré. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted, doctora, perdón por decirle que nada más 2 minutos le quedaban y... No, tiene razón, me ayudaste. No, muchas gracias, pero también es un gran tema, ¿no? De al final de cuentas, a todos aquellos hombres que queremos formarnos en estas temáticas, ¿a dónde? Esa es la pregunta, ¿y dónde, no? ¿Dónde nos formamos, además de asistir a talleres, además de asistir a grupos de reflexión, etcétera, etcétera? Una cosa, creo que el doctor Benedito se tiene que retirar. Quisiera dejarle la palabra para ver si él quiere hacer un cierre sobre lo que escuchó, sobre lo que le faltó, a lo mejor hacer un cierre sobre una idea general y permitirle que también se pueda retirar de esa manera a gusto, por no dejar ningún pendiente en esta sesión. Primero, perdón por la confusión, por fuso horario. Yo pensaba que cuando me decía, bueno, 11:30, yo pensaba 11:30 de Brasil, pero es verdad que son 2 horas más y tengo otro compromiso a las 3, o sea, cuando estamos en este momento pandémico, mirando el tiempo desde un punto de vista confuso, los fusos no funcionan muy bien, perdón, es la primera vez en mi vida académica que se pasa una cosa así, de hacer una intervención y salir sin quedarme para diálogo, porque yo pienso que el diálogo es mucho más importante que la ponencia, mucho más, porque es la posibilidad de intercambio. Entonces, lo que puedo decir es que puedo hacer una promesa, vale, bueno, de volver una vez más a hacer una sesión con vosotros y vosotras. Me encantaron las preguntas que se pasaron aquí. Yo estaba leyendo en el chat. Y creo que es un desafío para nosotros todos y todas
hacer una cosa que no hemos hablado incluso, enseñanza y diálogo desde la universidad en un momento como lo que estamos viviendo ahora, donde no se puede mirar la cara a cara, no se puede dialogar incluso sobre experiencias corporales desde una mirada interactiva, interactiva. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de grupos de hombres y hablamos de grupos de mujeres, muchas veces hablamos como si fueran grupos homogéneos de hombres y grupos homogéneos de mujeres, como si la diferencia única fuera que son hombres y mujeres, o sea, la dicotomía clásica generificada y esta cuestión toda de la diferenciación sexual solo entre hombres y mujeres. Cuando estamos hablando de grupos de hombres, muchas veces estamos hablando de grupos de hombres jóvenes, grupos de hombres más mayores, estamos hablando de grupos de hombres. En Brasil se dice negros por el movimiento todo en contra del racismo y ahí definimos no como afrodescendientes, es una cuestión local. Pero también hay hombres discapacitados, como decimos nosotros, con deficiencia. Hay hombres gay, hay hombres heteros, hay hombres bisexuales, hay hombres cisgénero, hay hombres transgénero. O sea, estamos hablando de una diversidad muy grande de experiencia. Y ni todos los hombres, nos dice muy bien Raymond Connell y también Mara Viveros cuando habla sobre las masculinidades negras, que no somos únicos, singulares, sino plurales. O sea, estamos hablando de puntos diferentes de acuerdo muchas veces y también desacuerdo con la masculinidad hegemónica, porque ella la hace la opresión a las mujeres, pero también produce restricciones para la experiencia de los hombres. Entonces, son desafíos que tenemos todavía de mirar a los hombres en plural y mirar la educación, la enseñanza para además de la experiencia presencial. Son retos, son desafíos que tenemos que construir conjuntamente. Entonces, termino agradeciendo una vez más, diciendo gracias a todas las personas que participaron, a Ben en especial por la invitación y a las personas que quieren seguir hablando con nosotros. Un contacto más fácil sería por la página de Facebook o de Instagram, que es @Gema, Gema, UFPE, que es la Universidad Federal de Pernambuco, ¿vale? Después si alguien puede poner ahí en el chat, pero muchas gracias, muchísimas gracias y perdón por no poder quedarme más. Un beso grande. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, hay un conjunto de preguntas, comentarios, y en particular yo quería plantearles una que me parece bastante interesante cuando empezamos a hablar del trabajo con hombres, la deconstrucción masculina. Si en este trabajo que se va a hacer es viable es navegar solos, es decir, es necesaria la mirada de las mujeres, de las feministas, es pertinente nosotros ir solos en este rumbo, en este trabajo personal, o ¿qué opinan ustedes al respecto? Vale. ¿Quién dice yo? ¿Respondo? Yo, Alexis. sí. De hecho, yo propuse el tema y me hicieron esa pregunta ahí en el chat. Nosotros cuando partimos el trabajo con hombres, partimos solo con hombres, no participaran mujeres. ¿Por qué? Porque la presencia de mujeres los cohíbe. Aquí hay algo que quiero decir, porque hay hombres que se están cuestionando, hay hombres que simplemente se han marginado, y hay hombres que están en silencio, no hablan, es un silencio cómplice. Voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de los WhatsApp de hombres, que son horribles, me he tenido que salir de muchos, donde los hombres, y estoy hablando de cualquier hombre, estoy hablando de hombres con educación superior, académicos, profesionales, esos mismos hombres cuando están en los chats donde hay mujeres se comportan. Y podríamos decir que tienen una conducta políticamente correcta. Ahora, volviendo al tema de por qué pues, si participan o no las mujeres en los grupos de los hombres, nosotros partimos originalmente sin la participación de mujeres en los grupos de los hombres para que los hombres no se inhibieran y pudieran hablar abiertamente. Pero entendiendo que igual teníamos mujeres dentro de los monitores o de los talleristas o de los profesionales que dirigíamos, que son nuestras compañeras del Observatorio de Salud y Masculinidad. Nosotros
nuestro colectivo de observatorio de salud masculina está compuesto por hombres y mujeres. Entonces, ellas son facilitadoras de procesos. Entonces, una mujer facilitadora del proceso puede hablar incluso desde su feminidad y compartir lo que vive, pero el problema es que si entra una mujer que ha sufrido violencia en su vida, que está muy, muy dolida, lo más seguro es que va a entrar a pelear, a defender, a expresar su dolor, su legítimo dolor, su legítima rabia, su legítima ira, y lo que va a generar nuevamente el silencio, que es lo que nos pasaba cuando los grupos eran mixtos. Cuando los grupos eran mixtos, los hombres se callaban y a todas sentían que sí. Pero tú veías los WhatsApp de ellos y hablaban un montón de cosas entre ellos. Entonces, sí, la participación de las mujeres es súper importante en los grupos de varones, pero es importante que también que sea desde la facilitación. Y lo mismo, también pueden participar hombres en grupos de mujeres que hayan tenido también un proceso de construcción. Pasa lo mismo cuando están los grupos de mujeres feministas y llega un hombre que no ha tenido ninguna formación y de verdad genera un caos, un conflicto gigantesco. Desde esa perspectiva, sí, es súper importante que haya mujeres. Y mi idea es que esto lo defiendo también a nivel personal, es que los grupos siempre tengan alguna mujer. Nosotros hablamos de la feminista invitada, que nos observa, que nos cuestiona, pero como tal también saben qué nivel de construcción o en qué nivel de reflexión está cada uno, para no inhibir la participación. Gracias. ¿Alguien más que quisiera complementar o pasamos a la siguiente pregunta? Doctora. Yo siento un poco como de ganas de decir, no solamente las feministas hablamos desde la rabia, también estamos hace muchos años hablando del deseo de co-construcción con hombres que están en proceso de transformación. No hablaría obviamente de las mujeres que sufrimos violencia o que estamos sufriendo violencia a nivel de alto riesgo en nuestras vidas y de nuestros hijos y hijas y hijes. Es decir, pero también podemos hablar, y estamos hablando, y yo soy una representante de eso, de estar hablando desde hace 20 años o 30 años, de por qué no construimos juntos con hombres que están haciendo procesos de transformación. Entonces, me parece que, no sé, el tema de la feminista invitada me pone un poco irritada. Eso sí me irrita, porque yo no quiero ser una feminista invitada, quiero ser una feminista que participe con los hombres que están haciendo procesos de transformación, y no obviamente con los hombres que son violentos y que no, si separemos esas gamas de generalizaciones que existen, no voy a hablar con los hombres silenciosos, pero capaz que sí, capaz que con los hombres silenciosos son los que tengo que hablar, y con los hombres que están haciendo procesos de transformación de su subjetividad también. Entonces, ¿por qué no hacemos experiencias de ver qué sectores podemos trabajar juntos y pensar juntos, y no solamente pensar en ideas paternalistas y de que los hombres nos tengan que venir a salvar de la violencia, sino que entre hombres juntos y mujeres juntas, pensemos en cómo la violencia nos afectó a ambos y cómo les afectó a los hombres antipatriarcales que están luchando contra la masculinidad hegemónica, cómo ellos pueden reflexionar sobre su propia violencia vivida, ellos mismos, no solamente sobre la violencia hacia las mujeres, sino sobre la violencia que ustedes mismos vivieron como hombres toda su vida. O sea que desde ahí, desde el dolor corporizado, desde la angustia y el dolor, podemos trabajar juntos, porque todos queremos, hombres y mujeres que estamos haciendo procesos de transformación, todos queremos armar identidades genéricas que no nos opriman. Ya no queremos las feminidades tradicionales, ya no queremos los hombres agresivos y violentos. Perdón, pero acá me paro porque lo que quiero decir es que trabajemos juntos, que aquel sector que sí podemos, que lo hagamos juntos, que no dejemos de pensar en la alternativa de trabajar juntos. Perdón. Nada más para agregar, sí es importante salir de la dicotomía solos y acompañados. Creo que depende de los momentos, de los procesos, del tipo de hombres. Estamos pensando más en los hombres.
Hemos trabajado mucho, por ejemplo, en secundarias y hemos descubierto que es mejor trabajar en paralelo, pero después buscar formas en donde puedan compartirse hombres y mujeres. Y sí sabemos que no estamos solos, aunque estemos trabajando en grupos, sabemos que hay un buen contingente de mujeres apoyando este trabajo. Yo a veces me siento más solo con los hombres así común y corrientes hablando de fútbol y de la borrachera del fin de semana que con mujeres que están en este proceso de cambio. Y he conocido experiencias de mujeres trabajando con hombres también que han sido interesantes. Por ejemplo, en ámbito de salud sexual reproductiva, de pronto la mujer trabajando con jóvenes como vocera de lo que significa, por ejemplo, la sexualidad, lo que significa el embarazo, lo que significa la anticoncepción, de repente como vocera de lo que está pasando en las mujeres en un ambiente cuidado para que los hombres realmente escuchen. Entonces, creo que no hay una sola respuesta, creo que depende del proceso y del momento. Actualmente en la UNAM, por la polarización, se ha decidido trabajar en paralelo, pero con las propuestas de Beatriz y de otras personas, ir viendo de qué forma se puede ir reabriendo ese diálogo que a la larga debería ser un diálogo mixto. Y estamos en el momento todavía hablando muy binariamente, porque hay hombres en tránsito, mujeres en tránsito de género, está toda la población de la diversidad sexual. De pronto, hombres y mujeres nos suena como compartimientos estancos, pero ya Benedito también habló de las grandes diferencias entre hombres y mujeres. Y finalmente así empezaron las mujeres, las primeras feministas, después de la jornada en la fábrica, estos círculos de diálogo de qué estaba pasando con ellos, casi de auto y heterodiagnóstico, así empezaron y bueno, ese es un gran aprendizaje que tenemos también los hombres. Y yo creo que hay que reconocer que también en algunos casos la estrategia funciona, es decir, llevar a los hombres y trabajar de hombres con hombres, a veces ha funcionado porque muchos de ellos llegan con la resistencia, llegan enojados, ¿no? Llegan mal encarados, ¿no? Y a veces funciona también el poder generar esta empatía desde otros hombres. Pero esto me lleva a otro cuestionamiento que hay aquí de duda, ¿hasta dónde también puede generar, puede no caer en el protagonismo de los hombres? Es decir, otra vez ahí vienen con los temas de género, pero ahora con los hombres, ¿no? ¿Hasta dónde no poder llegar a ese protagonismo sería válido o no válido? Ayer hablábamos de sospechosismos, ¿no? Sobre los hombres que están trabajando estos temas. ¿Qué tanto las universidades ven válida esta cuestión de trabajar con los varones en sí? Vale. Voy a contestar como parte de las universidades, cortito para darle el paso también a los demás compañeros, compañeras. En general, en Chile, como la gran movilización fue del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, es muy poco. Es decir, el impulso al tema de los hombres es mínimo. La inmensa cantidad de los esfuerzos está hecho en virtud de dar respuesta al petitorio del movimiento feminista. Y yo creo que por dos motivos. Uno, porque es absolutamente legítima sus reivindicaciones históricas y lo que han esperado son muchos años, siglos, milenios. Y el otro es por el poder de negociación, porque no vas a ver una marcha de 20 o de 100 hombres, queremos igualdad de género, para nada. En cambio, sí vas a ver 5.000, 10.000, 100.000 mujeres o más luchando por la igualdad de género. Entonces, esa perspectiva, las universidades responden principalmente a las movilizaciones. Las que se movilizan son las mujeres, trabajan por las mujeres. Si los que se movilizan son los pueblos indígenas, trabajan por los pueblos indígenas. Entonces es difícil que los hombres se movilicen para cambiar. En general, somos los que queremos cambiar, lo que estamos tratando de concientizar a los otros hombres para que se muevan. ¿Alguien más? No. Si no, puedo pasar a leer algunos comentarios y preguntas que hay en el chat, en el Facebook. Dice, llevar a las estudiantes también, un estudiante me dijo, usted es la profesora de inglés, limítese a enseñar lo que se le asignó. También otro comentario que hay por acá, dice, dijo una directiva universitaria, molesto él,
Pero ¿qué más quieren si ya más de la mitad de, de la universidad son mujeres? ¿Qué más quieren? Estábamos hablando de equidad en la escuela, yo creo, supongo dicen. Esta creo que ya la fuimos como contestando. Queridas, para la reflexión, las mismas áreas donde trabajamos contienen estructuras machistas, hegemónicas desde la salud, modelo médico hegemónico, estructuras de poder y subordinación institucional educativa, ya de por sí patriarcal. Desde el derecho con la visión conservadora, desde la división misma de las áreas, ¿cómo le vamos a entrar hombres y mujeres a esa deconstrucción partiendo desde la lectura relacional, histórica e inclusiva? Una buena pregunta. ¿Cómo le vamos a entrar? Voy a seguir leyendo otra y si quieren les paso la palabra. Bastante interesante las acciones que se realizan sobre estos temas de género tan importante y la reflexión sobre las masculinidades aún vemos que no se ve como un problema. Continúan las masculinidades cómplices que evitan que caiga la masculinidad hegemónica. Ese es el comentario. Saludos desde la UNAM. Pendiente el tejido con otros feminismos presentes en las IES, algunos de los cuales reivindican la centralidad del trabajo y la transformación como los sujetos femeninos únicamente. Alguien más comenta, dice, tuvimos que esperar 20 años para encontrarnos las generaciones que veníamos con la marea que llegue y el relevo de la directiva sensible y empática con estos temas. No sé si quieran ustedes algo comentar en lo que sigo jalando algunas otras preguntas. Sí, hay algunas en el chat también. Pues yo quería reaccionar a esta cuestión de la paridad. En muchas universidades ya, y en muchas carreras ya hay un 50%, 50-50% de estudiantes, y eso es un logro importante. El acceso a la educación en las mujeres es un paso importante, pero no suficiente para la igualdad de género. Pero habría que hacer un análisis de cómo está distribuido por género los cargos directivos, los SNI, 1, 2, 3, la producción, etcétera. Ahí es donde empieza a ver los cambios, porque muchas mujeres se encuentran con el dilema de en qué momento embarazarse, reproducirse, un dilema que no es tan fuerte para los hombres. En todo caso, a los hombres les plantea, nos prende el chip de tener que proveer más, pero no implica para la inmensa mayoría de los hombres, no implica una ruptura o una pausa en la carrera. Y en un evento que se hizo sobre pandemia y cuidado, fue muy interesante cómo, igual que lo que decía Marie Curie en su época, que para seguir sus investigaciones con Pierre Curie, ella tenía que resolver quién cuidaba de los hijos, era una tarea de ella, pues decenas de años después, las mujeres hablaban en el mismo tono y ya se presentaban evidencias en octubre del año pasado de revistas de cómo se mostraba que había una merma, una pérdida en la productividad de las mujeres, independientemente de la crítica a todo este productivismo en las universidades, pero que las mujeres estaban asumiendo una carga mucho más fuerte en el cuidado y además sufriendo más violencia, por lo cual desde Cómplices también lanzamos la campaña de cuidar hace la diferencia en esta contingencia, como mensajes dirigidos a los hombres, llamándolos a la no violencia y no a la ayuda, que hay un comentario ahí, no a la ayuda, sino realmente a la corresponsabilidad. Eso es lo que podría comentar. Dice por acá otro comentario. Wow, sí que falta trabajar muchísimo en estos temas. Una educación coeducativa desde el nivel inicial sería magnífico, que creo que quiso decir. Una enseñanza no basada en estereotipos de género para crear nuevas generaciones, con trato mucho más justo e igualitario, relaciones más sanas. Es como el comentario. Encantada de escucharles, me debo retirar por otras actividades de agenda, pero dejo algunas reflexiones con las que sentí, pienso y corazonando con ustedes. Acá Sara dice, saludos desde Antioquia, saludos desde Colombia. Llevamos 20 años persistiendo, creo que esta ya la comenté. Ahora estamos en un momento clave para impulsar una propuesta colectiva participativa en la construcción de la política
de abajo hacia arriba con todos los elementos o estamentos necesarios. Listo, estas son algunas de las que están como comentarios. Algunos son saludos muy, muy puntuales, directos hacia ustedes. Y bueno, algo más que ustedes quieran complementar, agregar, que nos hayamos quedado con algún pendiente, que de aquí, de esta mesa de trabajo, pueda salir algo concreto de impulso, incluso hacia políticas públicas que nos permitan no solamente estar presentes los hombres, sino tener este cambio necesario en favor de la igualdad de género, que es a donde tendríamos que apostar todas y todos en ese sentido y en los espacios universitarios. Sobre todo pensando que estos espacios universitarios, pues la sociedad, los cambios van muy rápidos, pero las universidades van muy lentas en sus cambios, ¿no? Entonces, pensemos o copensemos, ¿no? Hacia dónde apuntar. Doctora, levantó Sí. su mano, perdón. Sí. No quería interrumpirte para nada, sino contestarte esa pregunta. Yo lo que propondría es, en función de futuro, que pensemos en la posibilidad de programas universitarios que sean de prevención de violencia de género, en la formación de formadores, como una temática seria en los programas universitarios. Que el CONACYT esté abriendo un espacio para que el CONACYT y las universidades abran un espacio para que podamos pensar la formación de formadores como un espacio de formación que ya no sea la producción de conocimientos solamente, sino la producción de conocimientos vinculada a la transformación de los mandatos de género. Yo lo planteo como una propuesta de programa universitario permanente, por eso me dio la alegría de los diplomados de la UNAM, porque creo que abre esta alternativa de espacios de formación de formadores, porque no existen en la política pública mexicana suficiente énfasis en la prevención de la violencia de género. Estamos atrapados en la atención, en la sanción de los culpables, en la atención de las víctimas, que me parece fundamental porque la ley de erradicación de la violencia, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sí lo exige y es fundamental que existan. Pero si no trabajamos con los programas de prevención dirigidos por universidades y por gente de las universidades que esté dispuesta a hacer estos programas de talleristas formativos para la prevención, no vamos a avanzar en la transformación de la cultura de género. Creo que este rol de las universidades es ahora fundamental mirando a las políticas públicas de género, que ya no sean más políticas de prevención de la violencia hacia las mujeres, sino prevención de la violencia relacional de género, como que trabajemos con hombres y mujeres. En los ministerios de la mujer en Argentina ya hay áreas de masculinidad, pero no son áreas de prevención de violencia conjunta entre mujeres y hombres, siguen siendo como ismos separados, las mujeres por un lado y los hombres por otro lado, con finalmente los transexuales son femeninos o masculinos, los transgéneros son los únicos que trascienden la identidad de género femenino o masculina, pero me parece que hay que empezar a trabajar mucho más la prevención desde las universidades con programas formativos que no sean de producción de conocimientos para el paper, sí, lo estoy diciendo como que el academicismo a veces nos gana, de armar muchos papers, muchos trabajos, muchos papers, para tener mucha producción y que el SNI nos pueda seguir ascendiendo. Pero ¿por qué no nos centramos mucho en los programas de formación de formadores? Que ahí tenemos mucha influencia en la cultura de género, en la cultura antipatriarcal, en la cultura de la violencia, que la transformemos en una cultura de la horizontalidad, del consenso, del buen trato, del respeto, de la justicia. Es decir, tendríamos una posibilidad de generar programas formativos hacia la incidencia en la cultura. Creo que ese es el nuevo reto que tenemos en las universidades. Me callo un ratito. No, al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar? Alexis. Gracias. Sí, yo un poco apunto al cambio más estructural. Yo creo que para que cambien las universidades y la educación sexista,
los hombres, y en este aspecto estamos hablando de las universidades, tiene que haber un cambio estructural. El cambio estructural tiene que significar cambiar desde las constituciones. Insisto que nosotros estamos en ese proceso, pensando cómo queremos un Chile. Estamos haciendo un cambio constitucional con paridad de género, y la paridad de género está dentro de la estructuración, y desde ahí cambiar las leyes orgánicas de las universidades, cambiar la legislación, porque la buena voluntad de los talleres, que son como la imagen que hacía Beno, así, el taller de masculinidad chiquitito versus si ese barco gigante es la masculinidad, el patriarcado es el océano completo, donde van los barcos. Entonces, el cambio tiene que ser estructural. Yo apuntaría a eso. Creo que los movimientos sociales están fuertemente generando dicha reivindicación de hacer un cambio más grande, un cambio estructural que deje de ser cambio de maquillaje, cosmético, profundo. Y respecto específicamente de los hombres, quisiera decir una frase que ojalá quede ahí, que siempre la digo, que los hombres cambian solo cuando entran en crisis. En crisis no hay cambio. Entonces hay que estimular la crisis, hay que generar la crisis, y la denuncia por violencia es una crisis, el ser enunciado es una crisis, es decir, la crisis nos va a permitir el cambio, si no, nos vamos a mantener en la comodidad de los privilegios. Gracias, muchas gracias. Yo Doctor aprendo Beno. mucho de ustedes, y quisiera recalcar algunas cuestiones que dijeron, que la lucha contra la masculinidad hegemónica, que también nos afecta a los hombres, que también nos limita a los hombres, no es una lucha contra los hombres, ni siquiera de los hombres que ya tienen perspectiva de género contra los hombres que no la tienen, sino es contra este sistema interiorizado que nos limita. Y si son aprendizajes, bueno, también eso se puede cuestionar críticamente para reaprender otras formas de relacionarse. Y esta forma en que lo plantea Betty me gusta mucho, ensayar otras formas de relación. Eso pasa también en los grupos de hombres. Ese pequeño gran milagro de reunirse cada semana, un grupo de hombres ahí en la Universidad Central, sin competir, sin estar alcoholizados, y hablando de cosas que son importantes, o escuchando al que está en mutismo, pero va escuchando, ¿no? Entonces, eso ya me parece ya mini revolucionario, ¿no? Y creo que para eso, bueno, contamos ya con 30 años de conocimiento. Es interesante, Alejandra Salguero hablaba de que llevamos 30 años hablando de masculinidades e investigando masculinidades, pero parece que viene una segunda oleada en donde este conocimiento tiene que convertirse en procesos de transformación, en marcos que permitan entender, porque también hay mucha investigación relacional, hay muchas investigaciones que ven la violencia de los dos lados, la sexualidad desde los dos lados, hay mucho de dónde aferrarse, ya no estamos a ciegas. Entonces, esa investigación que se ha hecho mucho en las universidades, también en parte de la sociedad civil, ahora puede servir para empezar a transformar. Y es en la sociedad civil donde se ha generado la metodología. Vimos a Benedito de la Universidad de Pernambuco, pero él viene trabajando con el Instituto Papay, masculinidades, derechos sexuales y reproductivos. Todas esas campañas son más bien de sociedad civil. Beatriz ha venido trabajando también desde la sociedad civil y tocando diferentes puertas para después, con el sistema métrico sexenal, darse cuenta que hay un viraje, y el proyecto, ojalá por lo menos llegar a alguna publicación. Alexis viene de la Fundación Hombres Libres, yo vengo desde Salud y Género y Cómplices. Creo que es un buen momento para alimentar a las instituciones de educación pública, y ojalá las otras instituciones. Habría que evaluar estos proyectos, ya es más de un sexenio, de la transversalización de la perspectiva de género. ¿Cuál es el saldo real que se ha tenido? Muchos programas de los Institutos de las Mujeres, de tantos talleres en donde en todo caso los hombres quizá ya aprenden un poco qué es género y aprenden a hablar incluyentemente, pero donde no cala y donde no hay una mirada
introspectiva y las relaciones de poder, no digo que no hayan cambiado, pero no se han transformado profundamente, que es lo que vemos todavía en el funcionamiento de las instituciones, incluyendo la universitaria. Entonces, yo estoy optimista de que hay una presión suficiente, no ejercida por los hombres, sino sobre todo por las mujeres jóvenes que han dicho basta ya, en nombre de sus mamás y de sus abuelas. Gracias. Y si me permiten, yo tengo aquí 4 cosas que quisiera agregar Claro. para hacer un cierre. Y la primera de ellas es que yo creo que no se puede postergar más este cambio, ¿no? Esta necesidad de incorporar inclusive a los hombres en las agendas institucionales, ¿no? Si algo puede favorecer el trabajo de los hombres es que en la agenda institucional tiene que haber acciones, estrategias, acciones concretas para poder posibilitar el trabajo con los hombres. Yo creo que ese es uno de los grandes avances que tendría que tener las instituciones educativas. La otra es cierto, llevamos por lo menos en México ya un avance de lo que es la perspectiva, de lo que ha sido la transversalización de la perspectiva de género, pero ahora hay que sumarle también desde el enfoque de las masculinidades, porque es importante poder conciliar estos dos enfoques y los que se vayan sumando, la interseccionalidad, la cultura de paz, etcétera, etcétera. Porque es importante entender la complejidad de nuestras comunidades. No son comunidades homogéneas, son comunidades diversas y desde ahí tendremos que ir apuntalando. Una más que me parece también importante en todo lo que se ha venido dialogando el día de hoy y me parece que no hay que dejarlo de lado es que hay que mirar a los hombres también como agentes de cambio, ¿no? Eso me parece un tema bastante interesante que no tenemos que perder de vista porque los hombres también podemos ser agentes de cambio y podemos también sumar a esta transformación de las relaciones de poder, de subordinación en las instituciones educativas. Y finalmente, me parece que es cierto, coincido con el doctor Beno. Hace 30 años yo escuchaba que hay que sumar a los hombres. Hace 10 años que me empecé a involucrar en estos temas, venía escuchando esto. Y hoy vengo escuchando nuevamente esta consigna. Entonces, me parece que los hombres no tenemos que hacer oídos sordos. Hay que empezar a escuchar, hay que empezar a dialogar, hay que empezar a generar puentes, ¿no? Y sobre todo hay que tener empatía sobre estos temas. Yo creo que, como lo dije desde hace un rato, me parece que los hombres hay que entrarle a estas temáticas no desde el enojo, pero sí desde la humildad de decir, inclusive, no sé ni por dónde entrarle para trabajar estos temas. Y yo creo que eso puede ayudar muchísimo en esta construcción. Pero bueno, son algunas observaciones, algunas anotaciones que anoté de lo que ustedes ya fueron comentando. Yo solamente lo quiero dejar como un cierre para que también pueda sumar a la reflexión y entender que el día de hoy estamos en una mesa en donde se cuestionaba y qué onda con los hombres, casi, casi, ¿no? Pues aquí hay propuestas, aquí hay ideas y me parece que tendría que ser muy interesante retomarlas y poder sumar a esta transformación de las universidades, que insisto, muchas de ellas han estado con una deuda pendiente con la sociedad porque no se han transformado. Muchas de ellas no han querido incorporar en sus normativas los principios de igualdad y justicia porque piensan que mover eso es como dar otra connotación a las instituciones. Y creo que desde el desconocimiento y desde la desinformación, por ahí no va el asunto, ¿no? Entonces, hay una deuda pendiente, pues hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando e impulsando desde la trinchera en donde estemos, ¿no? Desde la sociedad civil, las universidades, de manera individual, hay que llevar este tema para la transformación de la sociedad principalmente. Pero bueno, si ustedes no tienen algo más que complementar, yo les estaría agradeciendo infinitamente. Ha sido una charla bastante interesante, enriquecedora. Hay muchas felicitaciones en el chat. Si pueden darle una checadita, háganlo porque hay bastante reflexión y sobre todo hay bastante material para poder retomar sobre estas dudas y estos cuestionamientos que nos dejan en el chat. De antemano yo les agradezco, antemano a las personas que organizaron el Congreso también, un agradecimiento por esta labor y por posicionar este tema hoy día en un evento tan importante. Entonces, de antemano, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un aplauso muy generoso porque el tiempo de haber estado aquí fue bastante.